Inversores extranjeros de alto riesgo, cómo filtrar el origen lícito de los fondos. En España, la inversión extranjera productiva el año pasado alcanzó 28.215 millones de euros según el Ministerio de Economía y Comercio Exterior, un aumento creciente de inversión extranjera que ha hecho que la Unión Europea adopte distintas medidas para el control de la inversión extranjera y el blanqueo de capitales. Tenemos con nosotros a Diego Molina Rodríguez, socio director de Molina Law Boutique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, yo como emprendedora, ¿no? Parece que lo que más nos interesa al principio es captar inversión y ya parece que eso es lo único importante, ¿no? Pero ¿cuáles son las señales o indicaciones que debemos tener en cuenta para detectar si es un buen inversor, si son fondos lícitos? Cuéntanos un poco. Bueno, pues por desgracia no va a bastar con mirar solo el pasaporte de este inversor. Ojalá, ¿no? Sería mucho más fácil, pero no es así. En la prevención de blanqueo de capitales es esencial entender el contexto de la persona que vaya a invertir. Al final nadie deja entrar a alguien en su casa sin saber quién es. Pues la prevención de blanqueo de capitales es un poco parecido. En este caso son, bueno, unos 3 aspectos al menos los que tenemos que considerar. El primero de ellos es un aspecto más bien geográfico, ¿no? Si procede de algún país que está considerado país de alto riesgo en la lista Gafi o en la lista de la Unión Europea, o jurisdicciones no cooperativas en la lista de la Unión Europea o la lista que tiene España. Por otro lado, tenemos un aspecto más bien estructural, que suele pasar mucho con inversión extranjera, que bueno, vienen sociedades o estructuras societarias más complejas, o cadena de sociedades en diferentes países. Entonces, en esos casos, si alguna de estas sociedades se encontrara en algún país de alto riesgo, sí que tendríamos que tener cuidado y la operación debería ser mirada un poco más con lupa. Y bueno, por otro lado, por último, ese elemento de trazabilidad del dinero. Al final, el dinero, que es lo que va a entrar en la empresa, no necesitamos solo saber de dónde viene, necesitamos saber toda su vida. Desde el primer día, desde su origen, hasta las operaciones que haya habido por medio, hasta el día mismo que vaya a entrar en tu empresa, de qué banco procede, dónde está domiciliado ese banco, que la titularidad de la cuenta de la que viene coincida con la del inversor. Todos esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder determinar el alto riesgo de una operación de inversión en tu empresa. Y aparte bueno, ya de ese contenido, ¿no? Si yo me capta un inversor extranjero y quiere contactarme, quiere invertir, ¿qué pasos para ser prudente debo seguir para hacerlo correctamente? Bueno, en el caso de que venga un inversor de un país de alto riesgo, lo primero es no entrar en pánico, ¿no? Que muchas personas se echan las manos a la cabeza, ¿no? Hombre, ¿cómo voy a tener yo un inversor de Emiratos Árabes, de Mónaco, de las Islas Caimán? Pues bueno, se puede tener perfectamente y de hecho hay que tenerlo porque tenemos que estar abiertos, es muy importante estar centrados en el negocio y crecer, así que lo importante es más que centrarnos en de dónde viene, sino en cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a adaptar para garantizar que ese dinero es ilícito, porque bueno, estar en las Islas Caimán no hace que tu dinero sea ilícito por arte de magia, ¿no? Simplemente que es verdad que son jurisdicciones más propensas a que hayan negocios ilícitos. En este caso, pues bueno, lo primero que deberías de tener en cuenta es hacer una debida diligencia de prevención de blanqueo de capitales, es decir, la que te exige la normativa y la que hay que hacer con todos los inversores, porque esto no solo es con los inversores de alto riesgo, aunque vaya a invertir la persona con la que más confianza tenga del mundo, aquí todos pasan por ahí. Hay que hacerle una debida diligencia a todos y todo esto debe estar documentado y recogido. Pero en este caso, al tener un riesgo superior, tenemos que aplicar una medida de diligencia reforzada, que se llaman. Estas medidas de diligencia reforzadas no pueden ser pedir más documentación, bueno, a golpe, sin pensar en qué, no. Tiene que ser documentación sobre esos puntos que han generado el riesgo superior en esta operación. ¿Vale? Pues por ejemplo, si lo que está invirtiendo es una estructura societaria tipo trust, pues entonces habrá que aplicar medidas de diligencia superior en conocer quién es ese beneficiario final, porque son estructuras muy opacas. Si, por ejemplo, el dinero procede de unos negocios de las Islas Caimán, pues entonces habrá que centrarse en conocer en pedir más documentación económica, una mayor documentación económica, trazabilidad del dinero. Por eso, estas medidas de diligencia reforzadas deben adaptarse mucho a esos puntos que generan un riesgo superior. Por otro lado, todo esto debe estar documentado y actualizado, que esto es muy importante. Porque, claro, ¿qué documentos? Eso me interesa. ¿Qué documentos? Sí. Bueno, lo de qué documentos es la pregunta, es la pregunta por excelencia, ¿no? Eso sería como poder decir que nos vale el mismo traje para todos los que pasamos por la calle, no es así.
Al final la documentación es algo muy personal. Y digo que es algo muy personal porque muchas veces los despachos o los fondos de inversión, para creer que se están salvando un poco, piden muchísima documentación a todo el mundo, cuando no es así. Y eso lo único que hace es que operaciones se caigan o que las operaciones se tensen. Y un inversor que va a entrar en tu casa y se va a convertir en una persona importante, quizás no es la mejor forma de empezar pidiéndole demasiada documentación. Y sobre todo de algunos países en los cuales digamos que tienen un concepto de su privacidad superior al que tenemos nosotros en Europa. ¿Qué documentos? Pues bueno, básicamente los documentos, como decía, es algo que tiene que ser a medida, pero básicamente lo que tienes que comprobar es la trazabilidad del dinero, es decir, cuál es la entidad bancaria de la que proviene, ¿vale? Dónde está el banco domiciliado y tal. Para eso, todo esto tiene que ser a través de documentos oficiales, ya sea bueno, los que te dé el propio banco o los que puedas conseguir. Después, por otro lado, garantizar que la actividad económica de la que proviene el dinero está documentada. Por ejemplo, si te dicen que el dinero viene de una herencia, que el dinero viene de unos dividendos que se dieron, bueno, todo esto tiene que estar documentado, me dan la escritura de herencia, el acta en la que se otorgaron los dividendos. Y después, por ejemplo, en el caso de que venga de la propia actividad, porque un inversor que por su ahorro pueda garantizarse invertir, básicamente documentación, ya sea como las últimas declaraciones de la renta, los últimos impuestos de sociedades, cuentas de pérdidas y ganancias, lo que sea con lo que garantice que su patrimonio está acorde a la inversión que va a realizar. Pues muy interesante. Le voy a recordar a la audiencia que si le interesa este contenido, tanto de Tinku Legal como de otros programas que tenemos para temas de emprendimiento, recuerda que puedes ver nuestra web, tinku.es, ahí os la dejamos abajo. Claro, todo esto que nos cuentas de la documentación, la individualización un poco al caso concreto, que por otro lado el inversor a lo mejor quiere mantener la privacidad, ¿cómo evito que haya una estructura opaca? ¿Cómo encontramos ese equilibrio, no? Pues Lara, ¿y si no lo evitamos? Vale. Y si quizás no nos tenemos que centrar tanto en evitarlo, sino en hacer procesos y tener procedimientos en tu empresa con los que tú garantices que todo el mundo que vaya a invertir tenga garantizado ese origen lícito del dinero. Vale. Al final no podemos ponerle puertas al campo. En Europa necesitamos inversión, necesitamos que las pequeñas empresas tengan acceso a inversión para crecer, porque eso lo necesitamos como sociedad. Y es muy fácil el decir, bueno, no, pues que me aporten toda esta documentación o este no va a entrar saco la red flag directamente, ¿no? Por el simple hecho de dónde vienen. Eso es demasiado fácil, pero no podemos centrarnos en eso. Lo que tenemos que hacer es tener unos procedimientos, un manual de prevención de blanqueo de capitales, donde tú garantices que siempre que haya un inversor, ya sea de alto riesgo, de medio riesgo, de bajo riesgo, vaya a estar garantizado la trazabilidad del dinero que va a invertir, y también el saber quién es el que va a invertir, o sea, es decir, quién es la persona que está detrás de esa estructura societaria. Si tú sabes eso, lo documentas y lo tienes recogido, no vas a tener ningún problema en recibir inversión, ya sea de un país de alto riesgo o de un país que no tenga ese alto riesgo. Vale, y una vez que vamos a decir que todo ha ido bien, nos han invertido, ya están dentro, pero luego la relación a largo plazo me imagino que también exige un control y un seguimiento. Desde tu experiencia asesorando estos proyectos, ¿cómo se mantiene esa relación a largo plazo? Pues qué fácil sería, ¿no? Que se acabara solo con eso. No. La diligencia de vida debe ser algo vivo. No puede ser algo que tú haces y te olvidas de él y ya está. Pues bueno, tienes que estar encima del inversor, pero no encima como una persona que desconfía de él, ni muchísimo menos, sino que la trazabilidad que has creado con él sea una trazabilidad viva. Es decir, pues actualizar esa documentación, al menos, si es de alto riesgo, al menos cada año debes actualizar la documentación, ver si ha cambiado la situación que tenía. Y en el caso de que, por ejemplo, vaya a realizar nuevas inversiones, ¿no? Que pasa mucho que se pactan diferentes desembolsos, pues cada vez que realiza un desembolso, acreditar de nuevo esa actividad económica y ese origen del dinero. Sé que puede parecer un poco difícil, pero que realmente si se hace todo ese procedimiento acorde, ya está recogido y el inversor ve esa seguridad jurídica, le suele dar mucha más seguridad el tener que aportar esa documentación que el que te empiecen a pedir menos documentos, pero no sepan ni lo que piden ni por qué. Al final, que el inversor también entienda por qué está haciendo esto. Si no tiene nada que esconder, generalmente no tiene por qué ser un problema. Bueno, y aunque sea complejo, pues también tú les ayudas, ¿no? Claro, si no... Muchas gracias, Diego, por venir a contárnoslo. A mí me parece un tema que es fundamental también con toda la regulación que tenemos en Europa. Muchas gracias. Pues, y vosotros estáis implementando bien la diligencia de vida en vuestra empresa. Recuerda dejarnos tus comentarios y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku.